Es un gusto estar con todos ustedes, nuestros fieles oyentes. Este es su podcast Reforma Confesional. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Soy el pastor Pablo Landazuri. Me acompañan Giancarlos Morán, Ronald Cagua y Jorge de Souza, estudiantes del Seminario Reformado de las Américas y también licenciados para predicar en la Iglesia Reformada Luz de Vida. Nosotros servimos a la iglesia en diferentes lugares del Ecuador, acá en el norte de Quito, en la Iglesia Reformada Luz de Vida, en el sur de la ciudad, en la Misión Reformada del Sur, en Ibarra también, al norte del Ecuador, con la Misión Reformada Pacto Eterno, y en el Valle de Tumbaco, también cerca a Quito, con la Misión Reformada de ese mismo nombre, de Tumbaco. Así que bueno, estamos muy contentos de estar una vez más con todos ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio de la doctrina cristiana y bíblica. Pero antes de continuar, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo fue su día del Señor? Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este podcast. Gracias al Señor por esta semana que hemos iniciado de la mano de la palabra del Señor, adorándole en este día de reposo. Ha sido muy grato, Dios ha sido muy bueno. Esperamos que a ustedes les haya ido muy bien también. Sí, un saludo a todos nuestros oyentes. De mi parte, también tuve un día del Señor bendecido. El Señor nos bendijo mucho en la Misión Reformada de Tumbaco. Tuvimos un buen tiempo de comunión y los hermanos estuvieron contentos. Sí, igual por acá, gracias a Dios, en Ibarra tuvimos un buen tiempo, compartimos con los hermanos en ambos servicios, pudimos tener una buena asistencia también y en la tarde igual, gracias a Dios, luego del servicio tuvimos un tiempo de comunión como acostumbramos. Qué bueno, gracias a Dios por ese privilegio que tenemos de ser expuestos a los medios de gracia, a su palabra predicada, a los sacramentos, también a la Cena del Señor, como tuvimos la oportunidad de celebrarla y disfrutarla en la Misión del Sur ayer por la tarde. Bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en la pregunta 4, habíamos estudiado la 3 y la 4 la semana pasada del Catecismo de Heidelberg. Hoy vamos a resumir un poco esto y a ampliar la pregunta 5 y su respuesta, comentando acerca de lo que esta pregunta y respuesta pues enseña. Habíamos hablado de la pregunta 3 que dice, ¿cómo conoces tu miseria? ¿De dónde viene este lenguaje? Viene de la pregunta anterior, de la pregunta 2, que nos pregunta que cuántas cosas debemos saber para que gozando de esta consolación podamos vivir y morir dichosamente. Otra vez hay un contexto ahí. Esta consolación a la que se refiere la pregunta 2 tiene que ver con el único consuelo que tiene el cristiano, tanto en la vida como en la muerte, que es el hecho de que no nos pertenecemos más a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo. A la luz de ese consuelo que tenemos los cristianos, entonces la pregunta 2, insisto, nos pregunta esto: ¿cuántas cosas tenemos que saber para vivir y morir felizmente o dichosamente? La respuesta es que tenemos que saber 3 cosas. La primera, cuán grandes son nuestros pecados y miserias. La segunda, de qué manera podemos ser librados de ellos, es decir, de nuestros pecados y miserias. Y la tercera, la gratitud que debemos a Dios por su salvación o redención. Estamos estudiando la primera parte, entonces. Tenemos que saber y entender cuán grandes son nuestros pecados y miserias.
De ahí viene la pregunta 3, como decíamos entonces, ¿cómo conocemos nuestra miseria? La respuesta a esta pregunta era ¿cuál? Por la ley de Dios. Por la ley de Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo enseña. Miren lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley entonces ha sido dada en primer lugar, no solo para eso, pero para eso también, para que nosotros podamos conocer nuestra miseria, para que nosotros podamos conocer que somos pecadores. Hay un montón de gente que no sabe que es pecadora, ¿no? De hecho, la tendencia natural del ser humano es pensar que somos buenos. Pero querido oyente, querido hermano, usted no es bueno. Yo tampoco soy bueno. Ningún ser humano es bueno. Esto pues nos lo enseña, por ejemplo, Romanos capítulo 3, ¿no? Cuando nos dice Romanos 3, 10, 20, 23, por ejemplo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. Entonces, no hay justo ni aún uno. Y para que usted tenga una vida dichosa, para que usted pueda incluso enfrentar la desgracia y la misma muerte, usted tiene que saber esto, que no existe nadie justo. Usted no es justo, yo no soy justo, solo hay un justo, y ese es Dios. El único, entonces, digno de toda alabanza y exaltación. Y bueno, ese es nuestro estado y la ley nos lo revela. Ahora, ¿cuál es la ley? Jorge, no sé si tú nos quieres recordar qué es lo que dice nuestro catecismo con respecto a la ley. ¿Cuál es la ley? Claro, nuestro catecismo toma el resumen que hace el Señor en Mateo 22, 37 al 40, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Correcto. En consecuencia, si el mandamiento, ¿no es cierto?, más importante es nuestro amor a Dios de forma íntegra, y el segundo, como el Señor Jesús dice, tiene que ver con nuestro amor al prójimo, y nosotros somos confrontados por esa ley, y nuestra miseria se hace evidente, nuestro pecado se hace evidente a través de esa ley. Quiere decir entonces que ¿cuál es nuestro problema? Sí, nuestro problema es que no amamos a Dios y hemos quebrantado la ley de Dios. Somos pecadores y merecemos su justa ira y merecemos vivir todas estas miserias que enfrentamos. Esa es la realidad. Nuestro problema, nuestro pecado se revela por nuestra falta de amor a Dios y nuestra falta de amor a nuestro prójimo. Y ahora queremos ahondar más la pregunta 5, que está directamente relacionada con esa conclusión o respuesta que hemos dado. Dice la pregunta 5, ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? Es decir, la ley. ¿Puedes amar a Dios perfectamente? ¿Puedes amar a tu prójimo perfectamente? Nuestro impulso humanista nos puede decir, pero por supuesto, solo hay que echarle ganas, ¿no? Es cuestión de esforzarnos un poquito y podemos darnos un montón aquí de empujones emocionales para supuestamente lograr esto, pero la verdad es otra. La verdad es lo que dice la respuesta a esta pregunta 5. Ronald, ¿podrías leer eso? Claro que sí, pastor. La respuesta
que nos da Zacarías Ursino, el autor del Catecismo, es un no rotundo y explica por qué no. Porque por nuestra naturaleza estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Bueno, esta es una respuesta inesperada para muchos, pero es la verdad. El ser humano por naturaleza está inclinado a aborrecer a Dios y a su prójimo. ¿Por qué es que estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo por naturaleza? Jan, ¿tú qué nos puedes decir? ¿De dónde viene esta naturaleza entonces que se expresa en aborrecer a Dios y a nuestro prójimo? Esa es una buena pregunta, pastor, y debemos recordar que al inicio Dios creó al hombre muy bueno, perfecto, en santidad, en conocimiento, en verdad, a su imagen y semejanza. Dios no es responsable de esta naturaleza perversa o pecaminosa. Nosotros somos los responsables, porque cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido por Dios, comieron de su fruto, se rebelaron contra el pacto de obras, se rebelaron contra el buen mandamiento de Dios. Quisieron ser sus propios dioses, quisieron ser los capitanes de su propio destino. Y pues quisieron ser independientes y se volvieron en contra del Señor. Y tras esa transgresión, el ser humano quedó sumergido en un estado de pecado y miseria. Su naturaleza se corrompió totalmente, afectando cada esfera de su vida, y tristemente ese pecado original, esa culpa original, fue heredada a todos los descendientes de Adán. Por eso es que nosotros, que somos hijos de Adán según la carne, también heredamos esta naturaleza corrompida, pero no porque Dios sea responsable de esto, sino porque Adán y Eva desobedecieron a Dios y se volvieron, tanto a ellos como a su heredad, pecadores en gran manera. Así nos movemos entonces al domingo 3, ¿no? Inevitablemente pues nos estamos yendo hacia allá. La pregunta 6 nos dice lo siguiente: ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Y es una pregunta obvia, ¿no? Si es que nosotros estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo, entonces, ¿quiere decir que Dios nos hizo malos y perversos? Y bueno, Jan ya nos diste algunas luces. La respuesta es que no. Al contrario, Dios creó al hombre bueno. Y cuando dice creó al hombre bueno, se refiere a nuestros padres Adán y Eva. Aquí es importante que entendamos que Adán funcionó como nuestro representante en el jardín del Edén. De la misma manera que Jesucristo es nuestro representante, el representante de todos los creyentes, Adán es el representante de toda la raza humana. En él pecamos nosotros, podríamos decirlo. Pero Adán y Eva fueron creados buenos, hechos a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conocieran a Dios su Creador, le amasen de todo corazón y bienaventurados viviesen con Él eternamente para alabarle y glorificarle. Dios entonces hizo al hombre con esta intención de hacer lo bueno a su imagen, con justicia, con santidad. ¿Para qué? Para que el hombre le ame durante toda su vida, disfrute de esa comunión eternamente en alabanza y gloria otra vez. Obviamente, este gran propósito y estas hermosas palabras pues nos generan mucha nostalgia, porque la realidad en este mundo es que no es así lo que experimentamos y vemos tristemente, ¿no? Obviamente cuando venimos a Cristo otra vez, nosotros pues empezamos a vivir destellos de esta hermosa realidad. Antes de entrar a ese detalle, simplemente para responder de dónde viene este sentido o este deseo de aborrecer a Dios y al hombre, vamos a leer la pregunta 7, Ronald. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Respuesta: de la caída
y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Exactamente. Entonces, no nos vamos a meter porque hay un montón de cosas de las que podemos hablar acá. Simplemente es información por el momento para entender lo que la pregunta 5 dice. Y volvamos allá. De ahí viene este deseo, esta presencia que existe en nosotros de aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Primero tenemos que aclarar cómo se ha hecho. Dios no es el responsable de esto porque Dios no nos hizo así. Esto procede de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Una vez entendido eso, entonces la conclusión obvia es que nosotros no podemos culpar a Dios de las cosas malas que suceden en este mundo. Nosotros somos los responsables de estas cosas. Nosotros somos los que, por nuestra desobediencia, nos hemos inclinado a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Y entonces ahora sí podemos hablar de las muchas maneras en que el ser humano aborrece a Dios y aborrece a su prójimo y meditar sobre precisamente las miserias asociadas a estas cosas. Jorge, en tu opinión, el ser humano, y no solamente el ser humano incrédulo, sino tristemente muchas veces los cristianos, ¿cómo aborrecemos a Dios? Bueno, una forma de entender esto para mí puede ser pensar en el contrario, ¿no? Cómo se nos manda a amar a Dios. Se nos manda a amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Nosotros en la práctica hacemos todo lo contrario. Odiamos a Dios con nuestros afectos, o tendemos a eso, ¿no? Amamos cosas por encima de Él, le damos un lugar secundario y eso es mostrarle aborrecimiento. O nuestra mente, el hombre caído, tanto el no cristiano principalmente, pero a veces incluso el creyente, tiende a levantar pensamientos en contra de Dios, tiende a hacerse ideas equivocadas acerca de Dios. Tendemos a armar argumentos contra Dios en nuestra mente, a dedicar nuestras fuerzas, no a amarlo a Él, sino a amarnos a nosotros mismos, a tener ídolos, a servir a esos ídolos en la práctica, a idolatrar personas, a idolatrar actividades, a idolatrar intereses. Y nuestra fuerza entonces se desvía, se dedica hacia otros falsos dioses. Y eso inevitablemente lleva a que odiemos a Dios, a que aborrezcamos al Dios verdadero. Efectivamente, y fíjate cómo el Señor Jesús en el pasaje de Mateo 22 termina diciendo que de estos dos mandamientos, dice él, dependen toda la ley y los profetas. Ahí el Señor hace otra relación, ¿no? Él está diciendo, lo que yo les estoy diciendo entonces es un resumen del resumen, es decir, toda la ley y los profetas, que es una expresión que prácticamente en su contexto original puede ser entendida como el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿no? Tal vez la ley, los profetas y los escritos hubiese sido una expresión mucho más completa, pero tenemos registros de que esas expresiones, la ley y los profetas, era una forma resumida de hablar de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que nos está diciendo es que este amor a Dios completo y este amor a nuestro prójimo completo, ¿no es cierto?, son el resumen de lo que se enseñó en el Antiguo Testamento. E incluso un resumen de los mismísimos 10 mandamientos. Y hago esta relación porque tú ya me dijiste, Jorge, algunas cosas que se evidencian en los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento, Jan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuestra falta de amor a Dios entonces nos lleva a hacer ¿qué? A violar ese mandamiento, a hacernos ídolos, como tú, Jorge, mencionaste, ¿verdad? Y en lugar de buscar servir a Dios, alabarle a Él, dedicar nuestra vida en agradecimiento a Él, nos inventamos dioses falsos,
¿no? De diferentes formas, a veces muy sutiles. A veces nosotros mismos empezamos a actuar de esa manera. Luego tenemos, por ejemplo, el segundo mandamiento, Ronald, en donde se nos manda a no hacernos imágenes, no inclinarnos a ellas, ¿no? Volviendo a la misma lógica, si es que nosotros no amamos a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no amamos a Dios, vamos a amar a otras personas, a otras cosas, y por lo tanto, y en consecuencia, aborrecerle a Él, haciéndonos imágenes o esculturas para adorarlas. Inclinándonos a ellas, ¿no? Entonces, fíjense que lo práctico que es esto. Cuando usted, por ejemplo, oyente, decide que es buena idea representar a Dios con imágenes, lo que usted está haciendo, aunque usted crea lo contrario, lo que usted está haciendo es aborrecer a Dios. Y no es realmente un acto de amor a Dios. Y sin embargo, hemos pasado esta Navidad acá en nuestro país, en nuestra región, y vemos cómo nuestra cultura, en nuestro pueblo está pero totalmente sumergido en la idolatría y en esta actividad que aparentemente es buena, pero que a la luz de la palabra no lo es, tratando de hacernos imágenes de lo divino y de esa manera quitándole toda la gloria y majestad que Dios, que es espíritu, tiene, ¿no? Fíjense, y este es el gran tema, y este es el gran llamado para nosotros, el llamado que tenemos a discernir bíblicamente las cosas y no a discernir las cosas por afectos informados simplemente por pensamientos o la carne. Tenemos que discernir bíblicamente. Movámonos al tercer mandamiento rápidamente, Jorge. ¿Cómo expresamos entonces nuestra falta de amor o nuestro aborrecimiento a Dios desde el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos pide no tomar el nombre de Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, hay muchas formas en las que podemos hacer esto. Cuando tomamos el nombre de Dios sin pensar lo que estamos haciendo para expresiones cotidianas, simplemente para incluirlo en expresiones de asombro o de sorpresa, sin pensar realmente que estamos invocando a Dios. Cuando juramos por Dios en una forma ilícita, en una forma que no se nos pide jurar, o cuando juramos por Dios y no cumplimos ese juramento también, lo cual es mucho peor. Cuando hoy en día se ha puesto muy de moda tomar a Dios, su persona, sus atributos, su palabra y convertirlo en meme, hacer memes acerca de Dios con la imagen de Cristo, con la imagen del Espíritu Santo, con lo que sea, y burlarse, poner un versículo bíblico y burlarse de eso, o meterlo en un contexto de burla. Bueno, eso es tomar el nombre de Dios, la gloria de Dios, sus atributos, y convertirlos en un objeto de chiste. Y es tomar su nombre en vano para algo que no es santo, para algo que no es reverente, justo, recto. Tienes toda la razón. Y obviamente esas acciones afectan nuestra vida espiritual porque no estamos amando a Dios como Él se lo merece. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de Dios, de su nombre, algo que puede ser tratado de cualquier manera, ¿verdad? Y bueno, y así podemos seguir con todos los mandamientos, rápidamente con el cuarto. Ahí podríamos hacer todo un programa, pero el cuarto mandamiento nos dice que hay 6 días para trabajar y hay un día que tiene que ser dedicado a la adoración a Dios. Ahí reconocemos diferentes puntos de vista en algunos detalles, ¿verdad? Pero lo que sí es claro y debe estar pero totalmente asumido por todos los cristianos es que ese día es un día que la adoración corporativa pues tiene que estar definitivamente en el centro de nuestras vidas. Y sin embargo seguimos escuchando o viendo a cristianos que piensan que el asistir a la iglesia es una actividad opcional, ¿no? No es una prioridad.
No sé, Jan, ¿tú qué opinión tienes acerca de esto? Concuerdo con usted, pastor, y en verdad es lamentable ver cómo muchos de nuestros hermanos protestantes, evangélicos en general, usan el Día del Señor como un día para, más bien, disfrutar del ocio, salir con la familia. Le llaman el Día de la Familia en lugar de llamarlo el Día del Señor. Y es bueno gozar de comunión con la familia y dar gracias a Dios por ellos, pero lo importante, como usted mencionó, pastor, es la adoración pública. Es un pecado y cuando no asistimos a la congregación pública en el Día del Señor, estamos quebrantando el cuarto mandamiento. Es tan triste que durante siglos la Iglesia Reformada ha estado invitando y animando y exhortando a los creyentes a que asistan, por ejemplo, a los 2 servicios, cuando se puede tener 2 servicios. Y los hermanos dicen, bueno, ya fui a un servicio, ya para qué voy a ir al otro. Y piensan entonces, la implicación de eso es que ya no es el día del Señor, sino la hora y media del Señor. Pero todo el día es para la gloria de Dios. Y por eso nosotros sí hacemos una invitación a que nuestros oyentes consideren la gran bendición que es tener un segundo servicio en la tarde como iglesias reformadas. Y para nosotros los que predicamos ciertamente es mucha bendición y nos sentimos más gozosos, nos sentimos más fervientes en el espíritu, más confortados con la palabra y con la comunión de los santos, y a la final terminamos sintiéndonos muy dichosos en el día del Señor. Pero los hermanos que no vienen a los cultos de adoración, a los servicios de adoración, se están perdiendo de mucho gozo y bendición en Cristo. Pero tristemente no solo es eso, sino que están quebrantando el mandamiento al no venir a la iglesia. Y no solo eso, porque ese rompimiento del mandamiento, a la luz de lo que estamos estudiando, es una expresión de aborrecimiento a Dios. Esto es lo que tiene que estar impregnado en nuestras mentes. Esta idea de que nosotros podemos decidir, ¿no es cierto?, qué hacer o qué es más agradable para mí. La verdad es que a mí me genera mucha, ¿qué puedo decir? No sé si usar la palabra preocupación, vamos a decir. Cuando un cristiano piensa que ir al segundo servicio representa una carga. O sea, ¿cómo puede ser una carga para nosotros el estar en comunión con nuestros hermanos para adorar al Señor? ¿No? Si para eso Dios nos ha salvado, si nuestra esperanza es ir al cielo, primeramente, y después, bueno, conforme el plan de Dios se vaya desarrollando, nosotros aspiramos a ser resucitados para vivir en una nueva tierra y unos nuevos cielos en donde la principal actividad que vamos a realizar es adorar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros entonces pensar que es una carga? Al hacer eso, nosotros estamos expresando más bien falta de amor a Dios. Falta de amor al Dios que decidió enviar a su Hijo para morir por nosotros pecadores. Rápidamente y para terminar, queridos hermanos, lo mismo pasa con el amor a nuestro prójimo. El 5º mandamiento nos habla de la honra a nuestros padres, ¿no? Bueno, a padre y a madre, pero bíblicamente nosotros entendemos este mandamiento como un mandamiento que incluye a todas las autoridades que Dios ha puesto. Nosotros no amamos a nuestro prójimo si es que no entendemos y no aceptamos de buena gana la autoridad buena, sana y bíblica que varios ejercen sobre nosotros. Y ahí nos referimos a nuestros padres, nos referimos al gobierno, nos referimos a los ancianos en la iglesia, por ejemplo. En otras palabras, esta actitud de revolución y de rebelión que tristemente se motiva tanto en nuestro país, es pecado y es una expresión de falta de amor al prójimo. Y al haber una falta de amor al prójimo, también es una falta de amor a Dios.
Ronald, ¿tú qué nos podrías agregar con respecto a este mandamiento y en su relación a la falta de amor al prójimo y a Dios? Sí, es muy triste ver, pastor, cómo en nuestro medio se ha perdido la honra a las autoridades más cercanas, como son los padres, y por ende a las demás autoridades que Dios ha establecido, y ya no hay ese respeto ni siquiera en el hablar, y peor en el actuar hacia cada uno de ellos. Y pensamos que eso es algo natural, y a veces se busca esconderlo tras la frase: los tiempos no son los mismos, o los tiempos cambian, ya no somos los mismos de antes. Pues eso yo creo personalmente que es algo muy en contra de la palabra de Dios, porque la verdad siempre será la verdad. Y si la verdad, que es la palabra de Dios, nos manda a honrar a nuestros padres y a honrar a todos los que están en eminencia porque han sido puestos por Dios, entonces el hombre no puede decir lo contrario. Y si lo hace, pues hace mentiroso a Dios, simplemente por no querer reconocer lo que estamos hablando, su miseria, la inclinación que tenemos hacia el pecado, y lo disfrazan como algo bueno. Tienes toda la razón, Ronald. Y fíjate lo que está pasando en nuestro país ahora, justo en este contexto, ¿no? El ser humano, nos dice la palabra de Dios, aborrece por naturaleza a Dios y al prójimo, y por esa razón el Señor nos ha dado entonces autoridades para controlar ese pecado, a los padres, insisto, a los ancianos de la iglesia, a las autoridades civiles, ¿no? Al gobierno. En nuestro país estamos pasando un momento tremendamente complicado en donde un montón de gente ha decidido pues organizarse para hacer actividades o realizar actividades delictivas y criminales, y que trataron de incluso poner en jaque al mismísimo gobierno. Bíblicamente, ¿de dónde viene esto entonces, Jorge? ¿Qué nos muestra esta actitud rebelde y criminal que varios ecuatorianos están teniendo? A la luz de la palabra, ¿de dónde viene? Odio a su prójimo, odio a los demás seres humanos creados a la imagen de Dios que habitan en este país y que han sido sometidos a ese régimen de terror y de pánico por esta actividad. Y secundariamente, como se había dicho, denota odio a Dios, odio al Dios que instituyó y creó todo el orden de la creación, valga la redundancia, de una manera ordenada, establecida, firme. Dios no creó el gobierno en vano, sino para hacer justicia. Y a estas personas hacer esto, y a muchas otras personas apoyarlos o pedir que no se haga justicia, lo que están haciendo es básicamente auspiciar el odio al prójimo y el odio a Dios. Exactamente. Entonces, queridos oyentes, si usted es padre, lo que usted mejor puede hacer por su hijo es enseñarle amorosamente, a entender que él es una persona bajo autoridad. Eso es lo que usted tiene que hacer. No permitir que sus hijos sean los que gobiernen su casa. Ustedes, padres, son los que tienen que gobernar su casa con amor. No, esta no es una invitación a la violencia, ni mucho menos, pero sí es una invitación a gobernar su casa bien. Y lo mejor que usted puede hacer por su hijo es enseñarle que es una persona bajo autoridad de Dios, de usted, del gobierno, de los ancianos de la iglesia. Yo estoy convencido de que el crecimiento de estas actitudes en nuestro país está totalmente ligada a la falta de autoridad. Hogares en donde no hay una figura paterna, hogares en donde se promueve la rebelión al Estado, un sistema educativo en donde ya no hay ninguna referencia a Dios ni el respeto a la autoridad, iglesias en donde ni siquiera se habla de ancianos ni de ningún tipo de autoridad bíblica. Hermanos, este es un mandamiento tremendamente importante.
y nosotros expresamos nuestra falta de amor a Dios y a nuestro prójimo cuando nosotros fallamos en formarnos a la luz de este mandamiento. Y bueno, no sé si el tiempo nos dé, pero la misma lógica aplica a todos estos mandamientos. El sexto nos dice, no matarás. O sea, obviamente yo voy a mostrar amor a mi hermano si no le mato, ¿no? Y este no matarás incluye muchas otras cosas, como el origen de un asesinato, que es el mismísimo odio a nuestro prójimo. No cometerás adulterio. Si yo amo a mi esposa, pues no quiero adulterar ni ser infiel. Si yo amo a Dios, yo no quiero mantener una vida impura con respecto a mi sexualidad tampoco. No hurtarás. Nosotros expresamos amor a nuestro prójimo no quitándole su propiedad privada. Nosotros expresamos amor a nuestro prójimo no hablando o dando un falso testimonio acerca de ellos, sino respetando su nombre también. Y el 10º mandamiento, la codicia también es una expresión de falta de amor. Así que, hermanos, podríamos hablar mucho más de esto. De hecho, lo vamos a hacer después, mucho más adelante, en la tercera parte del catecismo. Hablamos de la gratitud que los cristianos tenemos con Dios y la manera en que queremos expresarla a la luz de la ley también de nuestro Dios. Así que, en conclusión, seamos humildes, confesemos nuestro pecado frente a Dios. Hay maldad en nosotros y se expresa de las formas en que hemos hablado en este día. Que el Señor pues sea mostrando de su gracia, de su misericordia, que nos llene de humildad para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestra falta de amor a Él y nuestra falta de amor a nuestro prójimo. Muchas gracias a todos por su participación y por oírnos. Gracias Jorge, gracias Giancarlos, gracias Ronald. Bendiciones.